Bienvenidos a todos los seguidores de Terra Mirabile. Como bien sabéis, una de nuestras publicaciones se llama Americana y habla de la conservación del patrimonio natural y cultural de todo el continente americano. En ese aspecto, hoy queremos hablar de un felino amenazado, un bastante raro de encontrar o por lo menos de ver habitualmente, y del proyecto de conservación que hay en torno a este animal. Para ello damos la bienvenida y agradecimiento a Anthony Gerardo, que es una persona de este proyecto que le invitamos a que se autopresente. Buenas tardes, Anthony. Bueno, el gato andino es un felino pequeño, de tamaño mediano en realidad, ¿no? Es casi un poco más grande que un gato doméstico. Es un gato silvestre que lo encontramos endémicamente acá en Latinoamérica, no lo podemos encontrar en otra parte del mundo. Y justamente se encuentra solo en 4 países de Latinoamérica incluso, ¿no? Que vendrían a ser Argentina, Chile, Bolivia y Perú, siempre bien ligados a la cordillera de los Andes, ¿no? En un inicio, este gatito era muy desconocido para la ciencia. De hecho, su primera descripción que hace el italiano Emilio Cornali es en 1865, ¿no? A través de una piel que le llega por parte de un argentino, Paolo de Mantegazza, y de hecho ellos aportaban bastantes pieles a este museo de Milán y en honor a su esposa Jacobita es que decide bautizar con Leopardus jacobita, ¿no? Que vendría a ser el nombre común de este felino. Entonces, Emilio Cornalia conoce al gato andino y la descripción, o sea, el mundo científico lo conoce a través de una piel disecada, taxidermizada, que justamente la cultura latinoamericana en cierta forma era popular tener esos gatos en cierta medida, ¿no? Sobre todo en las partes altoandinas, porque se realizaban prácticas culturales relacionadas al gato andino, ¿no? Entonces, lo que se conocía de este gato por ese entonces era, se podría decir, una mezcla entre un ser mitológico, porque justamente se realizaban ciertas prácticas culturales con este felino, ¿no? Relacionadas al ganado para tener más ganado y también incluso era considerado como una deidad del agua en esos tiempos antiguos, ¿no? En sí, el gato andino, más allá de esas características mitológicas, no tiene nada de asombroso, ¿no? O sea, no es como un unicornio, un pegaso ni nada por el estilo. Es muy parecido a un gato común. De hecho, muchos lo ven como un mini leopardo de las nieves, ¿no? Que tenemos acá. Es muy parecido a un leopardo de las nieves, dicho sea de paso, ¿no? Tiene una cola larga, muy esponjosa, que le da estabilidad para saltar en los roquedales, que es donde él prefiere habitar. Tiene las patas gruesas, tiene la nariz de color negro. Eso también es algo muy particular de él, ¿no? Ya que acá comparte el territorio con algunos felinos pequeños. Digamos, acá en Perú lo comparte con el Leopardus garlepi, ¿no? Que lo conocen también como gato de pajonal o gato del desierto, le dicen. Ese gato, por ejemplo, tiene la nariz roja, ¿no? Pero el gato andino siempre, siempre, siempre tiene la nariz de color negro. También sus patrones de manchas son diferentes de ambos gatos. El del gato andino tiene un patrón más vertical en los costados, en la parte del dorso. Es de color plomizo, mientras que el gato de pajonal, por ejemplo, sus manchas suelen ser más redondeadas. eh, y es un color más café, más naranja, por así decirlo. Las manchas de ambos felinos son de color café, café claro, café rojizo también, ¿no? El gato andino, por ejemplo, en su cola, esa que les acabo de mencionar, que es larga y pomposa, o sea, es gruesa, como un plumero, le dicen algunos pobladores locales, ¿no? Suele tener anillos bien gruesos, a diferencia del gato de pajonal, ¿no? Y es un poquito más grande que el gato de pajonal, ¿no? Muchas veces. Pero curiosamente, los pobladores, por ejemplo, no suelen diferenciarlos con mucha facilidad, ¿no? Y justo esas prácticas culturales que se hacían en torno al gato andino, no era como que ellos diferenciaban entre ambos gatos y realizaban, o sea, solo buscaban cazar, digamos, gatos andinos para hacer la práctica. O sea, no lograban diferenciar muchos de ellos, ¿no? Por ejemplo, las culturas aymaras, un poco que me parece que sí, porque incluso tienen un nombre propio para cada uno de estos dos gatos, ¿no? Mientras que en quechua, que sería oscollo, así en general, es para ambos gatos, ¿no? No hay una diferencia muy marcada, o sea, ellos como que no lograban diferenciar, atrapaban uno de esos gatos y realizaban la práctica cultural, ¿no?
Básicamente estas serían las características del gato, ¿no? Es como mencionaba, muy parecido a un gato común, incluso muchas veces en los comentarios de nuestras redes de la Alianza Gato Andino, un comentario muy usual es, oh, mi gato es parecido, mi gato está en peligro, yo tengo un gato andino o algo así, ¿no? Eso sería, Eh, igual por acá tengo un pequeño animalito de fieltro de uno de nuestros programas que Ese es el color que representa tiene, justamente un café, gato andino. y tiene un Exacto. tono como un poco azulado, ¿no? También azulado, grisáceo, un gris azulado, ¿no? Sí, Así grisáceo Ujú, cenizo más o menos, mientras que el gato de ujú. pajonal, como les decía, es de un color más rojizo. Y acá las Ajá. manchas no se notan quizá tan bien, pero las del gato andino suelen ser más verticales, mientras que del gato de pajonal son más redondeadas. Y es curioso porque, digamos, en una de las atribuciones culturales que le dan al gato andino, es que el tener su piel, el realizarle la ceremonia de pago a la tierra con el gato, darle de vino en los carnavales, muchas veces era atribuido, en el caso del gato andino, a tener una mejora en la agricultura, precisamente porque sus líneas del cuerpo son dispuestas de manera vertical, simulando un cultivo, ¿no? Como surcos de un cultivo. Mientras que al gato de pajonal lo atribuían a tener más dinero, porque sus manchas son como monedas de oro o algo así, ¿no? Incluso le llaman colqueti en quechua, que significa como col, que es dinero, ¿no? Entonces, eso lo hacen aquellos que sí logran diferenciar entre ambas especies, ¿no? Es curioso cómo la gente logra profundizar esos conocimientos y transformarlos en la cultura, ¿no? Muy interesante. Quería preguntarte, Anthony, sobre la distribución en estos países. ¿Hay algún país que tenga más población? Y por cierto, ¿se sabe de la demografía del felino? ¿Qué población tiene estimada? Sí, justamente nosotros como Alianza Gato Andino cada cierto tiempo nos reunimos y analizamos, ¿no? Sus amenazas y demás aspectos de conservación de este felino, y también nos encargamos de la parte de dar como nuestra opinión a la UCN, ¿no? En los periodos pasados se tenía que este gato, o sea, la estimación era de 1.400 individuos adultos, ¿no? Adultos maduros en toda su distribución. Justo hace poco, nomás el año pasado, hicimos una reactualización, por así decirlo. Se mantiene en la categoría de en peligro el gato andino, pero actualizamos un poco más el número, ¿no? A 2.177. No necesariamente esto significa que nosotros estemos demostrando que la población de gatos ha crecido, sino es como que estamos mejorando la manera de estimación de la población, ¿no? Algo, por ejemplo, que notamos es que nosotros nos basamos en densidades poblacionales de estudios, ¿no? De colegas de la misma Alianza Gato Andino, pero estos estudios por lo general se realizaban en lugares óptimos para el gato andino. O sea, bosques de piedra, llámese, no sé si en España los conocen igual con ese nombre, que son como agrupaciones rocosas extensas. Acá las llaman bosques de piedras, por ejemplo, que son un hábitat ideal para el gato, ¿no? Entonces, era lógico que las estimaciones en esos lugares iban a dar un poco más elevadas, por así decirlo, ¿no? Pero si vemos toda la distribución del gato, estas características de bosques de piedras no son tan comunes, ¿no? O sea, sí hay parches rocosos, pero no muchas veces en esas extensiones que llegan a ser incluso de hectáreas, ¿no? Entonces, ahora tuvimos en cuenta eso, ¿no? Tratamos de no poner esa densidad máxima, sino una densidad un poco más neutral, más realista, por así decirlo, ya que son pocos estudios también que abarcan hábitats no ideales de gato, ¿no? Entonces, no podríamos saber realmente con exactitud en todo el hábitat cuántos gatos hay, ¿no? Ya que muchas veces lo que sucede en los hábitats altiplánicos, por lo menos, son que encuentras esos parches rocosos, digamos, que están cerca de las cumbres de las montañas o en las partes altas, y el resto son planicies o valles, ¿no? Con más pastizales. Y que este gato, por lo menos particularmente, no suele utilizar con mucha frecuencia, quizá para desplazarse, pero justamente no los usa, ¿no? Y quizá ahí radica una de los grandes aspectos de su estado de amenaza, ¿no? Que es un gato que es muy especialista,
De hecho, esto lo que voy a decir ahora es como una suposición, o sea, no está comprobado científicamente al 100%, pero algo que uno puede apreciar a simple vista es su evolución morfológica del gato, ¿no? Que está muy ligada a estos roquedales y a su presa principal, que sería la vizcacha, que es un roedor de tamaño mediano, ¿no? Ambos aman estos hábitats rocosos, casi viven en estos lugares, y de hecho por eso es que el gato suponemos que ha evolucionado esa cola larga, lo leopardo de las nieves, ¿no? Para adquirir ese equilibrio en la persecución de sus presas, que es la vizcacha, en estos roquedales. Entonces, justamente respondiendo otra vez, regresando un poco a la pregunta, ahorita la estimación que tenemos es de 2.177 individuos maduros, ¿no? Que justo estamos por actualizarle en nuestra página web también, aún figura el número de 1.400, pero esa sería como el número que hemos estimado. Y respecto a la otra pregunta que me comentaba sobre si hay algún país donde hay una mayor abundancia poblacional o densidad poblacional, nosotros no hemos registrado, o sea, tampoco es que tenemos como estudios muy parejos, ¿no? O sea, digamos, dos estudios en cada país y así determinamos. Son como la situación va dando a que se hagan campañas de muestreo o incluso tesistas, gente que quiere realizar muestreo. Y en función a esos estudios que vamos haciendo, vamos obteniendo los datos, ¿no? Pero no hemos notado que haya una diferencia, o sea, no hemos notado que hay un país con mayor presencia de gatos, pero hay autores que por lo menos mencionan para otras, para las especies en general, ¿no? Que la concentración de mayor densidad siempre suele estar en la parte media de toda la distribución. O sea, siempre va a tender hacia el norte y hacia el sur un poco menos y al medio, que vendría a ser en este caso casi entre la frontera entre Chile, Bolivia, Perú y Argentina, casi al medio de toda esa distribución del gato, donde se estimaría que hay más gatos, ¿no? Más gatos andinos. Anthony, háblanos de esta agrupación, esta organización que se llama el Gato Andino, la que has hecho referencia en varias ocasiones. ¿Cómo surge esta asociación, esta institución? ¿Cuáles son sus objetivos? Que entiendo que son salvaguardar esta especie. ¿Y cómo opera? ¿Cómo trabajáis? ¿Cuál es vuestro día a día? Claro, sí. Bueno, como les comentaba, yo soy parte de la Alianza Gato Andino. Sus siglas en español serían AGA, ¿no? Y casi siempre, hasta cuando hablamos en inglés, preferimos mantenerlas así. Esta alianza surge en 1999 con tres investigadores de Bolivia, Chile y Argentina. Luego se suma ya algún peruano. Y todo inicia porque se reúnen en torno a esta especie misteriosa, como les comentaba, ¿no? Porque desde 1865, en su descripción de Cornalia, hasta 1999, realmente se sabía muy poco de este gato, ¿no? Prácticamente nada para ese entonces. Entonces, se juntan estos investigadores, también ahí apoya la ONG Wildlife Conservation Network de Estados Unidos, financia esas reuniones, se reúnen y deciden crear esta agrupación, ¿no? Que precisamente conserva y conservamos esos valores y priorizaron esos valores de alianza, ¿no? Conscientes de que era un amplio territorio, o sea, son cuatro países que definitivamente políticamente, económicamente, o sea, por más que estén pegados, son muy diferentes. Incluso culturalmente, ¿no? Si bien comparten ciertas características desde antes, pero siempre tienen ciertas variaciones, ¿no? Lo cual también influye. Entonces se busca hacer una alianza entre más investigadores, luego aparecen más investigadores, se realizan más estudios. En un inicio era como la prioridad, ¿no? Saber un poco más de este gato, ahí se notan los aspectos culturales, lo que te mencionaba de los cueros taxidermizados y demás, que en un inicio incluso se consideraba como una de las principales amenazas, ¿no? Porque habían bastantes pobladores que tenían estos gatos disecados, digamos, bastantes pobladores andinos, ¿no? Entonces, fueron pasando bastantes años, que ya son, justo el año pasado cumplíamos 25 años, ¿no?
que haga en realidad ha ido evolucionando, ¿no? Después de estos primeros estudios o tratar de averiguar más del gato, nos enfocamos ya un poco más en la conservación y se crearon programas de conservación, ¿no? Que tratan de enfrentar justo las amenazas que vamos detectando de este gato, ¿no? Y nosotros vamos actualizando estos programas en función a las nuevas necesidades que tenga el gato andino y también su hábitat, ¿no? Porque somos conscientes de que eh, no podemos conservar a uno sin conservar al otro definitivamente, ¿no? Por ello, nosotros, por ejemplo, ahorita tenemos el programa de mitigación de conflictos que busca abordar la amenaza que representa el conflicto que hay con carnívoros nativos, ¿no? De los pobladores, los ganaderos locales, que por lo general son muy pocos los conflictos directos con el gato andino, o sea, no es que el gato andino ande molestando a la gente, a su ganado, es muy poco común. Si es que se presenta, por lo general suelen ser aves de corral, gallinas o en algunos casos cuyes, ¿no? Acá, un animal muy popular acá en Perú, pero son raros los casos. Eh, lo que sucede en este caso particular es que, digamos, el conflicto suele ser con pumas y zorros, pero muchas veces, digamos, en la Patagonia, los ganaderos suelen salir a cazar a los pumas y zorros, pero como que ya se genera ese odio hacia los carnívoros nativos y ellos cazan a todo lo que se encuentran, ¿no? Si se encuentran un gato andino, igual lo van a matar porque lo consideran perjudicial, ¿no? En el caso de Perú, por ejemplo, ya un poco más al norte, y me parece que en Bolivia también debe ser parecido, acceder a armas es un poco más difícil y los pobladores locales lo que suelen hacer para controlar justo esos problemas con pumas y zorros es colocar venenos, ¿no? Entonces es una práctica que es muy fácil para ellos en cierto modo, o es la más fácil de ejecutar y que les ayuda a solucionar el problema, ¿no? Y obviamente el veneno no distingue a ningún animal, no distingue pumas, cóndores, a otras aves, zorrinos y también puede caer por ahí algún gato andino, ¿no? Que de por sí son difíciles de ver los gatos andinos, pero uno nunca sabe, ¿no? Si es que es una problemática muy grande, incluso pueden poner en bastantes lugares venenos, entonces se aumenta la probabilidad, ¿no? Y también hay un pequeño detalle allí en ambos casos, ¿no? Tanto desde de norte a sur, que sería que los pobladores que tienen conflictos justamente con carnívoros silvestres se cierran un poco más a aplicar la conservación, ¿no? Entonces, no están muy abiertos a que se realicen prácticas de conservación en sus territorios y todo esto se traduce en no poder aplicar una conservación efectiva, incluso para el gato que no les molesta, ¿no? Entonces buscamos abordar, dar soluciones, mitigar estos conflictos en aquellas comunidades donde detectamos gatos andinos y conflicto con carnívoros, ¿no? Lo hacemos mediante luces Foxlight, por ejemplo, para espantar pumas en la noche, que son unas luces automatizadas que se encienden, tienen un panel solar y detectan la oscuridad y se prenden y botan un patrón de luces aleatorio, ¿no? Que disuade a los pumas. Hemos notado y nos ha funcionado y hay estudios también al respecto, ¿no? En el caso de la Patagonia, por ejemplo, se utilizan perros protectores de ganado que también están siendo muy efectivos y este trabajo lo hacemos con WCS Argentina, por ejemplo, y se está notando que incluso estos perros no afectan a la fauna nativa, ¿no? Se han detectado gatos andinos, puma y todo cerca a donde se tienen estos rebaños cuidados por perros protectores, ¿no? No es muy difícil que se dé ese enfrentamiento entre perros protectores y pumas, digamos, y zorros, o sea, ha funcionado muy bien. Queremos ampliar esa práctica a otras partes de donde trabajamos, porque justo el problema más difícil de controlar es el pastoreo, ¿no? Es una problemática un poco amplia, ¿no? Y ese es solo un programa que sería el de mitigación de conflictos. Luego tenemos el programa de CatCraft, por ejemplo, que busca interactuar ya más con las comunidades locales directamente. En esta ocasión nuestro foco son las mujeres, tratando de empoderarlas también, ya que antiguamente en la cultura andina, por lo menos, había cierta
O sea, no es que la mujer no tendría cierto rol o protagonismo, pero digamos en el caso de reuniones o tomar decisiones, eran dejadas a un costado, ¿no? Entonces nosotros lo que buscamos mediante CatCraft es que a través de la figura del gato andino, por ejemplo, esta es una artesanía de Chile, ¿no? Del programa CatCraft, que hacen las señoras de ahí, es empoderarlas, que generen medios económicos para que ellas también se sientan más capaces y también sean más tomadas en cuenta en sus hogares, y todo esto a través de la figura del gato andino, ¿no? Divulgando así de esta manera el gato andino y ellas generando un medio de vida alternativo, ¿no? Ese sería como en un resumen CatCraft, ¿no? Luego tenemos también el programa de educación, que creo que no hay mucho que explicar. O sea, busca educar precisamente sobre el gato andino, ¿no? Desde niños muy pequeños hasta nuestros artesanos que ya llegan a ser adultos mayores incluso, ¿no? Entonces, luego tenemos un programa que es relativamente nuevo, que es el de Positive Actions, que viene de POW en inglés, como pata, que trata sobre tenencia responsable, ¿no? Que es justo uno de los problemas más recientes que hemos enfocado para el gato andino, que vendría a ser la mala tenencia de mascotas, ¿no? Y no solo en las ciudades, sino en los lugares donde se realizan estas prácticas ganaderas, ¿no? Que suelen tener perros y nunca los tienen bajo control. De hecho, hay una relación un poco con esas pieles que te comentaba en un inicio que son taxidermizadas. Muchas veces o muchas de esas pieles no son cazadas directamente por los pobladores, sino que los perros que no tienen cuidado lo cazan y el poblador lo encuentra y le da un aprovechamiento a la piel, ¿no? O sea, no hay una caza direccionada como tal, pero los perros libres son los que cazan a los gatos, ¿no? Es una amenaza directa. También hay la amenaza indirecta de transmisión de enfermedades. Después, lo mismo pasa con gatos, aunque gatos domésticos, aunque es un poco menos frecuente encontrar gatos domésticos, ¿no? En el hábitat este del gato andino. Aunque últimamente, por ejemplo, en un lugar donde mi colega Cintia Tellaeche y Juan Repucci pusieron radiocollares a gatos andinos para sus estudios, en las cámaras recientes aparecieron gatos domésticos, ¿no? En las cámaras trampa. Entonces, la tenencia responsable creemos que es algo muy vital para la conservación del gato andino actualmente, ¿no? Luego, esos serían como los programas que tenemos exactamente ahorita, ¿no? Y la Alianza Gato Andino busca dar solución a esas amenazas que tiene el gato andino, siempre teniendo en consideración el hábitat y también esa relación, esa necesidad de trabajar con las comunidades locales, ¿no? Porque al fin y al cabo ellos son en gran parte quienes van a hacerse cargo de la conservación en el territorio, ¿no? Porque es un territorio bien amplio. Como son 4 países, es realmente casi toda la cordillera de los Andes, nos falta solo Ecuador y Colombia, y es un trabajo muy, muy arduo, ¿no? Nosotros somos, la mayoría de la Alianza Gato Andino es casi un trabajo voluntario. Somos solo pocas personas, 4 personas que estamos en la coordinación, que recibimos unos honorarios un poco más completos y podemos dedicarle más tiempo, ¿no? Entonces, es nuestra manera de trabajar por el momento. Últimamente estamos notando mayor necesidad, por ejemplo, de pagar un poco más de tiempo y de dedicar más acciones, ¿no? Hacia la conservación del gato. Te quería hacer dos preguntas. Una es la técnica para establecer las poblaciones, el muestreo, ¿qué usa? ¿Fototrampeo, rastros, visionado? ¿Usáis la ciencia ciudadana, las aportaciones de los ciudadanos excursionistas o paisanos del campo que están trabajando? ¿Cómo recopiláis la información del gato? Sí, es una buena pregunta. De hecho, o sea, me acabas de hacer dar cuenta que me olvidé de mencionar un programa que es súper relevante, ¿no? Que es el de 24/7 en el campo, que es justamente el que nos ayuda a hacer esto, ¿no? 24/7 en el campo, o en el campo 24/7, que hace alusión a todo el tiempo en el campo, no todo el año, 24 horas, 7 días a la semana. Tiene como dos subprogramas, que sería el de genética y el de cámara trampeo, ¿no? Son nuestras principales herramientas que tenemos para determinar justo estas densidades, abundancias y demás datos del gato andino, incluso de comportamiento y etología, ¿no? En el caso de cámara trampeo.
Entonces, estas dos metodologías básicamente funcionan de la siguiente manera, ¿no? Cuando nosotros focalizamos un punto donde muestrear, eh, lo primero que hacemos es, digamos, entrevistas con los pobladores locales, que ya nos van dando una orientación a si realmente hay el gato o no lo hay, y también en qué zonas más o menos poder muestrear, ¿no? Luego también realizamos búsquedas de fecas del gato andino, porque buscar otro indicio del gato es un poco más difícil, ¿no? Pelaje o cosas así, es muy, prácticamente imposible. Entonces buscamos fecas, porque este gato, así como los gatos domésticos, le gusta tener letrinas, ¿no? Así como nuestros gatos domésticos tienen su caja de arena, estos gatos muchas veces tienen unas cuevas donde escogen y ahí hacen sus deposiciones, ¿no? Tratamos de buscar muestras frescas porque justamente para el análisis genético necesitamos que estén lo más frescas posibles. Eh, y una vez colectamos estas muestras, por lo menos por el momento las enviamos a la Universidad de los Lagos en Chile, donde está nuestra colega Constanza Napolitano, que se encarga de hacer el procesamiento genético, ¿no? Encontrar una feca de gato andino es casi tan difícil como un gato andino, ¿no? O sea, requiere bastante tiempo. Muchas veces suelen hacerlo en acantilados, digamos, justamente por ese afán que tiene el gato y su habilidad de trepar a lugares altos. Es un poco complejo, pero nos dan datos que, digamos, el camaratrampeo no nos puede dar, ¿no? Como la relación entre poblaciones, por eso se sabe que no hay subpoblaciones o subespecies como tal. eh, y otro aporte que también nos hace a la genética es justamente esos cueros que te decía disecados, ¿no? Entonces, nosotros realizamos un raspado por la parte interna, que es la que está más conectada al músculo o a la piel. Eso también lo enviamos y nos brindan datos, ¿no? No serán datos tan recientes porque esas pieles incluso llegan a ser de 2 generaciones hacia atrás, pero ya nos cuentan un poco más de la historia del gato andino, ¿no? Y la otra metodología, la otra parte del programa es el cámara trampeo, ¿no? Solemos utilizar, de hecho tenemos ya una guía establecida, un protocolo de cámara trampeo que está en nuestra página web y quien quiera, digamos, realizar un estudio en gato andino o quizá en otro felino lo puede utilizar como referencia, ¿no? Utilizamos, si no me equivoco, son como 20 cámaras como mínimo las que utilizamos. Hay dos modos de ponerlas, ¿no? Pueden ser en grillas o pueden ser así separadas como en una especie de transectos. Entonces, en base a eso, nosotros detectamos poblaciones, ¿no? Por lo general, hacemos un muestreo en una temporada nomás, idealmente en ambas temporadas, seca y lluviosa. Y solemos pasar a otra área, ¿no? Porque como es un área tan extensa, o sea, nos faltan muchos lugares por explorar todavía. Digamos, nos falta confirmar al 100% el límite de la distribución norte del gato andino, que si bien está en Perú, cerca al Parque Nacional Huascarán, no hay una publicación científica que asevere eso, ¿no? Solo hay una publicación de Facebook de justo esta área natural protegida y como que entra un poco a literatura gris, ¿no? O sea, no es tan válido como si estaría en un paper, digamos, con más fotos y detalles de cómo se muestreó, ¿no? Entonces es muy poco usual, digamos, que mantengamos las cámaras en un monitoreo continuo, pero pese a eso y gracias al trabajo de aliados y colegas interesados se ha podido hacer, ¿no? Que es una herramienta ahí, ahí es cuando se convierte el cámara trampa en una herramienta de conocer un poco más la etología del gato andino, ¿no? Por ejemplo, en Chile tenemos un trabajo que estamos realizando con el Hotel Explora donde ya ahora se ha implementado una grilla, pero ya se tenían como 8 años hacia atrás cámaras puestas y se han detectado crías, se han detectado algunos comportamientos, ¿no? Otro que es muy relevante y que seguro si es que has visitado nuestras redes has podido ver un gato andino con su cría, incluso con flores amarillas. Ese es el trabajo de nuestro colega Bernardo Segura, también en Chile, que detecta una población de gatos justo ahí cerca de la ciudad de Santiago de Chile, ¿no? Que es la capital de Chile, una ciudad donde viven más o menos 1 millón de personas y a 3 horas está esa población de gatos andinos, ¿no? Entonces él ha hecho un seguimiento ya de 3 años, creo que ya va por el cuarto año, si no me equivoco, y él, por ejemplo, ya ha podido confirmar que definitivamente los gatos andinos tienen una cría, ¿no? Aunque ya en el pasado en otros lugares, ¿no? Donde se detectaron crías también en Bolivia, en Argentina, en Perú, siempre caía con una cría,
pero Bernardo ha tenido la fortuna de seguir una madre, ¿no? En estos cuatro años y los ha visto con diferentes crías, ha detectado machos, cómo hacen su llamado y demás, ¿no? Incluso está viendo el tiempo más o menos que puede tener la madre a su cría, que en muchos felinos pequeños suelen ser, si no me equivoco, 3 meses más o menos que los tienen, pero digamos Bernardo ha detectado al segundo cachorro que lo tiene casi un año más o menos, ¿no? Entonces, ¿por qué será? Aún no lo sabemos. Incluso hay otros comportamientos de otros animales que ha detectado gracias a este monitoreo, ¿no? Es de esta manera que estamos también pensando implementar monitoreos más a largo plazo, ¿no? Para que nos cuenten un poco más de la historia del gato andino y aparte también nos ayuda bastante a obtener mejores imágenes o imágenes más exclusivas, por así decirlo, que nos ayudan a hacer justo divulgación y difusión, ¿no? En redes sociales, y quizá de esta manera el gato andino pueda llegar a personas como tú, Antonio, ¿no? Que ya tienen un público más específico al cual le puede interesar esto, ¿no? Esas serían Te como que quería las dos preguntar, maneras. perfecto. Te quería preguntar si, como el tamaño del gato andino es similar al de un gato doméstico, si existe el problema de hibridación, que aquí lo tenemos en nuestro gato montés ibérico. ¿Hay hibridación con el gato doméstico o los hábitats lo mantienen alejado de ese gato? Sí, justo eso como una de las teorías, hipótesis que muchas veces se han hablado en reuniones de AGA, ¿no? Pero justamente no ha habido ninguna prueba hasta el momento, ni genética, ni en cámara trampeo. Incluso se cree que podría haber hibridación con el gato de pajonal, pero tampoco nunca ha habido un registro, así que nos parece que no hay realmente, ¿no? De alguna manera la interacción, digamos, del gato andino con gatos domésticos, por lo menos acá en Perú, o sea, hablando desde mi experiencia, no suele ser muy usual. De hecho, los pobladores acá suelen decir que el gato andino caza gatos domésticos, ¿no? Cosa que tampoco se ha probado, pero de que anden juntos, por ejemplo, no es para nada común, ¿no? Y en nuestras cámaras trampa tampoco nunca hemos detectado donde hay un gato andino, un gato doméstico, por lo menos por ahora. Quería, bueno, como cierre, ahora que ya nos has hablado de la morfología del gato, de su distribución, de su problemática, muy vinculada a esos hábitats muy específicos, a la enorme vastedad de los territorios que ocupa y el conocimiento que estáis aplicando para saber mejor sus poblaciones y el tema de los perros sueltos que pueden llegar a molestar a este gato. De alguna manera quería que, como cierre, pudieras lanzar un mensaje a las administraciones, que en este caso serían las administraciones gobernantes o estados, 4 estados involucrados, para favorecer la preservación de este felino y luego un mensaje a la población que nos pueda estar escuchando de protección a este animal, de por qué es interesante el conservarlo como una figura ecológica importante en su hábitat y también como un símbolo de la vida silvestre. Bueno, pues si quieres mandar estos dos mensajes de cierre que solemos invitar a los invitados. Sí, sí, bueno, sobre todo yo invitaría, ¿no? Tanto a los gobernantes como a la población local a que en sí el gato andino puede ser como una bandera de muchas especies, del riesgo que está corriendo nuestra biodiversidad, ¿no? Incluso una de las amenazas que quizás no la mencioné vendría a ser la minería. Aún nosotros como Alianza Gato Andino no hemos tenido la fortuna de poder hacer una investigación directa en una minera, digamos, que pueda corroborar esto. Obviamente las mineras siempre se cierran, ¿no? A que se realicen estudios por el temor de que salga algo en contra de ellas, o sea, de que pueda salir que realmente afectan al gato. Y justo el temor más o menos o esta amenaza que viene un poco en crecimiento es por la globalización y y las tecnologías que estamos desarrollando, ¿no? Esa necesidad de conseguir más litio, por ejemplo, que está acá por lo menos en Latinoamérica, en la parte de los Andes, son lugares donde tiene bastante litio, ¿no? En los salares, cuerpos de agua, entonces eso puede afectar, ¿no? Y me parece que muchas veces nuestros gobernantes tienen una mirada más puesta en lo económico
que no digo que esté mal, o sea, es algo necesario, pero se olvidan de ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, acá en Perú, si tú ves el mapa del INGEMET, que es el Ministerio de Minerial, que ahí tiene en su mapa de concesiones mineras, prácticamente todo el territorio del Gato Andino está concesionado, ¿no? Son cuadrículas que ya tienen dueño para explotar diferentes minerales, ¿no? De hecho, son muy pocas las áreas naturales protegidas son como islas que se están volviendo, ¿no? En esos espacios. Y la misma población, ¿no? Un poco que también se olvida de su cultura, en este caso, porque la cultura andina que era bien fuerte, los jóvenes se están olvidando de esa cultura, incluso de este gato que era prácticamente una deidad. Ahora se olvidan, están dejando de lado el campo, migran a las ciudades y esto también afecta en gran medida a que cuando se realiza alguna actividad minera o pueda haber algún crimen ambiental, por así decirlo, haya menos gente que se manifieste, ¿no? Para defender justo estos territorios. Y bueno, los gatos, los pumas, los otros animales con los cuales comparte territorio, lastimosamente no tienen voz, no tienen alguien que les represente en el Congreso y al final terminan apañándoselas con lo que vaya sucediendo, ¿no? Y lastimosamente, justo estos hábitats, por lo menos acá también otra vez hablando desde mi perspectiva de Perú, y me parece que se aplica a todos los países donde está el gato andino, suelen ser vitales, ¿no? Porque muchas veces los orígenes de agua vienen de glaciares que son hábitat del gato andino y que una vez que se afectan de esta manera, sea por minería u otras actividades, terminan afectando incluso a grandes ciudades, ¿no? Entonces, el poblador cuando está en la ciudad y se queda sin agua, ahí recién se pregunta quizá por qué no vino el agua y de dónde viene el agua realmente, ¿no? Y quizá ahí, cuando ya sea muy tarde, decidan actuar, ¿no? Entonces, lo que yo recomendaría es siempre estar atentos, tratar de ver un poco más allá de nuestras cuatro paredes en las que usualmente siempre estamos encerrados y, y me parece que como seres humanos, somos parte de la naturaleza y todo el territorio en general, no más allá de de las fronteras de los países, nos pertenecen y somos como responsables de cuidar esos territorios que ahora ocupamos, ¿no? Y que siempre hemos ocupado, y si queremos que sigan durando para las generaciones futuras, sí. Pues con este mensaje conservacionista y sabio que nos manda Antoni, cerramos esta entrevista. Esperamos que despierte vuestro interés por este hermoso felino y que con la labor de la Alianza Gato Andino, su muy valiosa labor, podamos tener para las generaciones próximas este gato en nuestra fauna como patrimonio natural de la humanidad. Muchísimas gracias por tu tiempo, Antoni. Gracias, Antonio, y gracias a todos ustedes por escuchar.